noches, Fernando. Buenas noches, María Fernanda. Y buenas noches a toda la teleaudiencia y también a quienes nos escuchan en la radio, en HCH Televisión Digital. Qué gusto estar con ustedes justamente para responder a la pregunta que plantea Fernando y también hablar de quién gana y quién pierde en el conflicto que tiene abierto en este momento el gobierno de la República con los sectores de salud y educación. Y para responder a esa pregunta vamos a navegar un poco en los antecedentes. En este momento el gobierno, me parece a mí, tiene 4 grandes frentes: uno en energía, uno en seguridad, uno en educación y uno en salud. A partir de esto, entonces, vamos más allá en el contexto. Según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la UNA, el IUPAS, un centro de investigación universitario, hasta el momento, entre enero y abril, se han registrado 148 episodios de conflictividad social en el país. Es decir, es un entorno altamente conflictivo en términos sociales y políticos. Y en ese entorno conflictivo es que entra esta convocatoria de asambleas informativas y paro de labores en el sector de salud y educación. Pero entonces vayámonos a los números. En el sector educativo, vean ustedes la inversión de dinero que según el Presupuesto General de la República se está haciendo para el año 2026. De todas las escalas de educación, la que más presupuesto se lleva es la educación básica con 19.000 millones de lempiras, seguido de la educación media con 11.000 millones y la educación prebásica 3.400 millones. Pero aquí es donde está el dato clave y me parece se vincula directamente con lo que acaba de plantear Fernando, y es que del presupuesto total de la Secretaría de Educación, que son 46.000 millones de lempiras, casi el 80% se va en sueldos y salarios, es decir, 36.000 millones de lempiras aproximadamente. Cuando hablamos de sueldos y salarios o de servicios personales más ampliamente, nos referimos a todo lo que está en pantalla: sueldos, 13º, 14º, contribuciones al INJUPEM, contribuciones al INPREMA. Pero luego, si nos vamos al sector de salud, que tiene un presupuesto de 2026 a 31.000 millones de lempiras, casi el 60% se va en servicios personales, que en efecto nos referimos a sueldos, 13º, 14º, contribuciones al INJUPEM y contribuciones al Seguro Social. Pero aquí está lo importante, que no está en la ecuación del diálogo o la discusión que tienen abierto los gremios con el gobierno, porque me parece a mí en su mayoría el tema está centrado en discusiones vinculadas a sueldos, salarios, restituciones de empleo, estabilidad laboral. Vean ustedes, en materia de salud, para la reducción de mora quirúrgica en el presupuesto hay 800 millones de lempiras. Para infraestructura hospitalaria, 700 millones de lempiras. Para equipo médico, 450 millones de lempiras. Pero ¿saben qué, Fernando y María Fernanda? Me parece que el gobierno ha fallado, no ha logrado articular las verdaderas demandas en el fondo de la población, amarrándolas a estos espacios de diálogo y negociación que tiene en este caso el gremio de la salud, pero también el gremio de educación frente al gobierno de la República. Porque en efecto, como lo mencionó María Fernanda, estas son las exigencias con las cuales el Colegio Médico convocó a asambleas informativas. En su mayoría se refieren a cuestiones de empleo o las condiciones de trabajo de los médicos, que en efecto son válidas, pero me parece que la interacción que están teniendo en este momento es insuficiente para las demandas que la ciudadanía tiene. Y si nos vamos al ámbito de la educación, creo que el problema es más complejo porque ahí hay un tema de representatividad. ¿Quién es el interlocutor del magisterio frente al gobierno de la República? Pero partiendo además que hace poco hubo un ajuste salarial aprobado, publicado en la Gaceta, pero entonces está el problema del pago, que si el gobierno dispone del dinero, ¿por qué no paga? Y si no es así, entonces programarlo, según entiendo, tienen pagos segmentados para septiembre de este año y enero del próximo año. Entonces, el problema básicamente lo están viendo así, las partes involucradas, pero desde la ciudadanía realmente el problema en las dos áreas debe verse de la forma en que está planteada en pantalla en este momento. Hay muchos más problemas que deben estar en la mesa de discusión, más que solo hablar de aumentos salariales o restituciones en puestos de trabajo. Porque les voy a decir algo y con esto cierro. ¿Han escuchado ustedes el concepto de desarrollo humano? Bueno, según la ONU, para hablar de desarrollo humano hay 3 condiciones:
acceder al conocimiento, vivir una vida larga y saludable y un nivel de vida digno. Honduras en América Latina en estas condiciones solo supera a Haití en América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que no tenemos ni condiciones de salud ni condiciones de educación que le permitan al hondureño vivir una vida digna. Pero entonces, concluyo con esto, el gobierno debe de trascender del conflicto que hasta el momento han planteado ambos gremios, centrado exclusivamente en cuestiones salariales. Los gremios tienen que mostrar voluntad política de ir más allá en los problemas estructurales que ambos sistemas están siendo caracterizados por ellos. Y 3, el gobierno sigue teniendo 3 frentes abiertos o 4, aparte de los de salud y educación. Y si no tiene la habilidad política de gestionarlos a corto plazo, no va a poder dar resultados a largo plazo en función de las demandas estructurales de la ciudadanía. Así que veremos, compañeros, cómo evolucionan las asambleas informativas, pero sí creo que hasta el momento no ha habido una maniobra política adecuada de parte del gobierno, entendiendo obviamente que depende de que haya un diálogo abierto de parte de los dos gremios. La cuestión aquí es que es el gobierno el que tiene que tomar el liderazgo de manera más proactiva para poder trascender y no tener tantos frentes abiertos y estar reaccionando cada semana. Fernando y María Fernanda. Muy buen análisis. Usted ha hablado de habilidad política y de maniobras políticas de parte del gobierno. Usted, en su experiencia y en su análisis, esta crisis que se está gestando en el sector salud y educación, ¿es de carácter financiero o intuye usted, en su experiencia, que aquí puede haber un ingrediente político? Electoral, electoral. Yo creo que hay de los dos. Es decir, sí creo que hay aspectos financieros y presupuestarios involucrados tanto desde las demandas de los gremios como desde la postura gubernamental, pero también creo que hay ingrediente político de ambos lados. La pregunta aquí es, desde el lado de los gremios, si hay un ingrediente político, ¿cómo puede gestionarlo adecuadamente el gobierno? Y si del lado del gobierno, cuando hablo yo de un ingrediente político, yo lo hablo desde la gestión política, la habilidad de gestionarlo políticamente. Y creo que hasta el momento no lo ha demostrado adecuadamente porque el gobierno es el que tiene que tomar el liderazgo para no tener tantos frentes abiertos. E imagínense ustedes, Fernando y María Fernanda, en una semana el gobierno ha tenido el frente abierto de la comercialización del cemento, el problema de seguridad, ahora salud, educación y también energía. Entonces, sí creo que el gobierno puede tener las respuestas, pero tiene que ser con una visión más a largo plazo. Las respuestas del gobierno no pueden estar solo en función de salir del problema inmediato, porque nada le garantiza que en la próxima semana no vaya a tener otro frente abierto y así no se puede gobernar.